Bueno, Felipe, ahora nos toca, llegó el momento, porque viene nuestro gran invitado Fintual y son parte de la Weekend Code. Ellos son sponsors y difusores del evento y nos van a sorprender con una muy entretenida presentación. Efectivamente, nos van a contar los secretos de Fintual. Le damos la bienvenida a Isidora Vizcaya, software developer de Fintual. Isidora. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo están, Felipe, Adel? ¿Qué tal? Hola, bien, ¿y tú, Isidora? ¿Todo bien? Aquí expectante por tu charla. Sí, lista para presentarles de cómo trabajamos en Fintual. Así que bacán. Genial, mira, hace algunos años Fintual fue elegida como la mejor startup fintech de Latinoamérica. Y nuestra facilitadora, la estuve ahí buscando, ahí, digamos, stalkeando, y estudió en la Pontificia Universidad Católica, es fanática del body combat y las películas animadas. Efectivamente. Así que, bueno, te dejamos en manos con la presentación ¿Cómo programamos en Fintual? Bienvenida y el espacio es tuyo, Isidora. Muchas gracias. Vamos a partir entonces. Hola a todos y todas, mi nombre es Isidora Vizcaya, soy developer en Fintual y les voy a contar cuál es la metodología de desarrollo que nosotros usamos. Muchas gracias, Recoders, por el espacio. Me imagino además que están full con la hackathon, los que están escuchando, todo el éxito con sus proyectos, pero aún así les pido 15 minutos para hablarles de la manera poco común que usamos para desarrollar nuestro producto y que, spoiler, busca darle mucha autonomía a los desarrolladores. Entonces voy a partir, igual ya contaron un poco, pero ¿qué es Fintual? Somos una empresa de tecnología dedicada a las finanzas, o sea, una startup financiera que le permite a cualquier persona invertir su plata en 5 minutos. Partió como una solución para personas que no sabían muy bien cómo invertir y a estas personas después se les sumaron las que querían aprender de finanzas y también las que ya sabían cómo invertir y encontraron en Fintual al final una mejor alternativa a la que ya tenían. Además, somos la primera startup en Latinoamérica en lanzar sus propios fondos para invertir y la primera chilena acelerada por Y Combinator. Por otro lado, con toda la tecnología y la automatización de nuestros procesos, hemos podido ofrecer una alternativa de inversión con comisiones bajas, sin ningún monto mínimo y 100% online. Y bueno, siempre es bueno recordarlo, estamos regulados como institución financiera, tanto en Chile como en México, que lanzamos el año pasado. Acá unos datos, partimos el 2020 administrando $44 millones de 7.000 personas y ahora administramos casi 335 millones de dólares de casi 37.000 usuarios. O sea que solo el año pasado multiplicamos por 5 el número de clientes y por 7 la plata administrada o AUM. Wow. Sí. Aquí pueden ver, esta es la manera en que se distribuye nuestro equipo. Somos casi 70 personas de 9 países distintos, un número que es casi el triple que el equipo a inicios del 2020. Como pueden ver, un gran porcentaje somos desarrolladores o devs, casi un 40%. Y en cuanto a diversidad, el 42% de la empresa somos mujeres, el 56,5% hombres y 1,5% se identifica como no binario. Siempre estamos buscando cómo lograr un equipo más diverso y más inclusivo. Y en nuestro caso, Lo y Alexa son las que sacan la cara por las personas con discapacidad en nuestro equipo. Buenísimo. Entonces, ahora vamos con el tema de la presentación, cómo desarrollamos en Fintual. Inicialmente, como la mayoría de las empresas de desarrollo de software, para desarrollar usábamos Scrum. Esta es muy popular, me imagino que muchos de ustedes han desarrollado con esta metodología de desarrollo ágil. Y solo para recordar, esta tiene muy definidos los roles de los miembros del equipo y las muchísimas actividades a seguir, los sprints, sprint planning, daily scrum, sprint retrospective, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que Scrum sea como el estándar ya de la industria, de a poco nos dimos cuenta que esta metodología nos traía distintos problemas. En primer lugar, era muy difícil priorizar entre objetivos más pequeños y bien definidos versus algunos más grandes y de largo plazo. O sea, ¿cómo priorizo mejorar un botón versus desarrollar todo el nuevo onboarding de México? Y además, era muy difícil que todos tuvieran el mismo contexto para ver la importancia de las tareas.
En segundo lugar, los sprints se alargaban. 2 semanas se pasaban volando, era difícil dejar el trabajo completo y bien terminado, y al final nos dimos cuenta que los mejores proyectos en general eran los que se alargaban más de un sprint a cargo del mismo desarrollador. El siguiente problema es muy común en Scrum. Se planificaba en detalle lo que se iba a hacer, pero no se definía muy bien inicialmente el problema y la solución. Entonces, finalmente, pasaba que muchas veces el problema terminaba siendo irrelevante, aunque teníamos una solución hiper detallada. Y por otro lado estaba el quiebre de momentum. Se pierde ese como impulso que ha ganado el equipo finalmente, y finalmente es muy costoso el hacer estos cortes cada 2 semanas. Y bueno, espero que se den cuenta que estos problemas son muy comunes, tal vez les ha pasado. Y por último, uno de los problemas más grandes es que los devs tenían poca autonomía. En el sprint planning, cada feature del backlog se separaba en muchas mini tareas, como una trituradora, y en ese proceso muchas veces se pierde como el panorama general porque perdemos el foco en estas tareas súper específicas. Y con esto muchas veces los devs pasan a ser solo como tomadores de tarjetas y al final no son responsables de pensar en cómo se unen todas estas piezas y poder tomar decisiones. Entonces, en todo este contexto encontramos este libro, que es Shape Up de Basecamp, una empresa de software estadounidense muy conocida. Ellos no estaban satisfechos con sus resultados y los procesos de desarrollo que usaban aplicando Scrum, por lo que cambiaron su manera de desarrollar y escribieron este libro en el que describen en detalle la forma en que trabajan. Y todos los que estábamos en el equipo nos leímos ese libro, discutimos si nos parecía bien y finalmente decidimos cambiarnos. Y ahora cada persona que entra a Fintual también tiene que leerlo en su primera semana. Qué bueno. Y entonces, ¿qué es ShapeUp? Es un set de herramientas que entrega distintas técnicas de desarrollo. Con ShapeUp se le da una forma a los proyectos, por eso Shape. Y después se desarrollan en ciclos de 6 semanas. O sea que los equipos tienen toda esa responsabilidad de los proyectos, con lo que se reducen los riesgos. Entonces, con ShapeUp ahora tenemos 6 semanas para entregar algo que sea significativo a partir de un problema y una solución bien pensados y desarrollados, y los equipos tienen la autonomía para definir sus propias tareas, lo que le da tiempo a otras personas a idear más proyectos. Entonces, todo el proceso de nuestro desarrollo tiene 3 etapas, y esta parte es muy importante porque si no se van a perder después, así que les pido que pongan atención. Primero está el shaping, aquí es donde ideamos los proyectos y donde se modelan. En la segunda etapa está el vetting, que es donde se decide qué proyectos se van a desarrollar en el siguiente ciclo. Y por último, el building, en que se desarrollan los proyectos elegidos. Y como dije antes, el building dura 6 semanas. Como se puede ver ahí en el diagrama, en todo el proceso pasamos de una idea a un producto completamente terminado. Y es recién ahí, en el building, cuando se mapean y se descubren los alcances más concretos. Entonces, ¿cómo usamos nosotros ShapeUp en Fintual? Porque claramente tuvimos que adaptarlo un poco a nuestro contexto. Primero, todo el proceso nace con una idea, muchas veces a partir de un problema, y el shaping es cuando una persona pasa esta idea a algo formado que no es ni muy concreto ni muy abstracto. Y entonces shapear, que es como hacer un shape, tiene 4 pasos. Primero, establecer los límites, porque tenemos 6 semanas nomás. Nuestro tiempo es fijo y por lo tanto el alcance es el que va a tener que ser variable. En segundo lugar, encontrar los elementos de la solución sin estancarse en los detalles, porque la solución que vamos a proponer no tiene que ser muy concreta. Los builders después son los que se van a encargar de aterrizarla y de desarrollarla. El tercer paso es abordar los riesgos y los rabbit holes, o sea, dónde nos podemos quedar pegados, qué cosas tienen más incertidumbre. Y por último, escribir el pitch. ¿Y qué es un pitch? Es un documento que incluye el problema y la motivación, el apetito, un concepto de ShapeUp que es cuánto tiempo yo le quiero dedicar a esta solución. O sea, no es una estimación a partir de la solución, sino que cuánto yo le quiero dedicar a solucionar este problema. Al final es cuánto vale esta solución, que pueden ser 2 o 6 semanas. Y esto es distinto a cómo generalmente se desarrolla, porque yo ahora voy a partir de un número y después voy a terminar con un diseño en base a ese número.
Y luego el pitch incluye la solución, los rabbit holes y los no-goes, o sea, qué funcionalidades o casos de uso el pitch no va a cubrir. Y entonces aquí hay un ejemplo de pitch que escribió Valentín. Él tuvo una idea de hacer una página para aprender conceptos financieros de forma fácil, entretenida y a tu propio ritmo. Y algo muy importante es que cualquier persona del equipo de Fintual puede shapear, o sea, no es necesario ser desarrollador, pero la persona tiene que ser capaz de juzgar lo que es posible hacer y distinguir lo que es fácil de lo que es difícil. Y para que los pitches queden bien definidos, es importante dedicarle el tiempo necesario para madurarlo, para iterarlo y para conversarlo con los miembros de los distintos teams que nosotros tenemos. Entonces esa era la primera etapa, el shaping, y después viene la segunda, el vetting. ¿Y qué es lo que nos pasa generalmente? Hay muchísimos buenos pitches y el número de desarrolladores es limitado. Entonces, esta etapa es de apostar. Nosotros no tenemos un backlog. Si la idea después es realmente importante, va a volver en el siguiente ciclo. Y esta apuesta es un poco all-in, porque los equipos van a trabajar en su pitch y en ninguna otra tarea, con lo que se evita después quebrar el momentum que decíamos antes. Y otro punto importante es que las personas que eligen los pitches tienen conocimiento de quiénes están disponibles, quienes no están de vacaciones, por ejemplo, y cuáles son las prioridades del negocio. Y por último, la última etapa es el building, en donde el equipo de builders de Basecamp es un poco distinto porque en Basecamp lo componen 1 o 2 desarrolladores, un diseñador y una persona a cargo de QA y testing. Pero en Fintual los devs programamos, testeamos, hacemos QA, trabajamos en front y en back, web y mobile. Así que nuestros equipos de building se componen en general de 2 devs y un designer si es que el proyecto tiene componentes de frontend. Y el building aquí tiene 3 puntos importantes, y esto es muy enfocado a los devs. Primero, full responsibility. Eso significa que al equipo se le asigna un proyecto, no tareas. Ellos son los encargados de definir las tareas, los scopes y trabajan para construir en el plazo que tienen. Y eso al final nos da muchísima autonomía sobre el desarrollo. En segundo lugar, incrementos constantes. Nosotros seguimos siendo ágiles, así que esto no es pasar a producción el último día. Y por último, scope hammering, que es saber cuándo parar, porque el tiempo es fijo, pero el alcance es variable. O sea que nosotros tenemos que decidir qué cosas cortar si es que no vamos a alcanzar en el tiempo. Y entonces tenemos estas 6 semanas, full responsabilidad, pero ya no tenemos estas tarjetas claras y súper definidas desde el día 1. Entonces con esto en general nace la pregunta de cómo mostramos nosotros el progreso. Y así es como lo representamos en ShapeUp. Porque programar es como subir un cerro. Al principio no sabes muy bien dónde partir, no conoces mucho el problema, del código que tienes que cambiar y probablemente estás bastante perdido. Y al final esta es la parte más difícil, por lo que estás en esta sección como de unknown del gráfico, descubriendo recién qué hacer. Pero cuando ya pruebas algunas cosas, programas algunas partes de la solución, todo se empieza a aclarar y la incertidumbre de a poco se reduce. Y cuando ya tienes clara la manera de solucionar el problema, es como ir de bajada en el cerro. Ya sabes lo que tienes que hacer, solo tienes que programarlo. Y ya sabes el camino de bajada en el cerro, así que es muchísimo más rápido. Y volviendo a nuestro ejemplo de Discovery, Valentín y yo fuimos los devs del equipo de Building, así que así se veía nuestro avance hacia el final del ciclo. Mapeamos distintos scopes y cada uno de esos está en un punto en este hill chart. Y cada uno de esos scopes tiene una lista de to-dos que nosotros definimos y que también fue cambiando a medida que avanzábamos en el desarrollo. Entonces, así es como se ve un ciclo de nuestro proceso completo de desarrollo que tiene estos 2 carriles, building y shaping en paralelo. Shapear puede ser en cualquier momento, pero por el lado del building les voy a contar ahora un poco cómo se vive realmente dentro de Fintual. Primero, partimos con la betting table. Inicialmente la conformaban los founders, pero ahora rota con las personas del equipo. Y todos nosotros podemos ver la discusión entre estas 4 personas sobre los futuros proyectos a desarrollar, pero solo como espectadores. Entonces, este es lejos uno de los eventos más esperados del ciclo. Hay mucha tensión, mucha emoción,
y en especial entre los shapers que quieren que sus pitches sean elegidos y los devs y los designers que ven cómo se determina su destino para las siguientes semanas. Después está el building. Primero cada equipo lee su pitch y arma su proyecto en Basecamp con algunos scopes y to-dos iniciales. Después se tiene una reunión de kickoff con los stakeholders del pitch, que generalmente son la persona que lo escribió, los más expertos en el tema o los que se vean más afectados por este proyecto. Y con eso ya empezamos a desarrollar. Y el principio más importante del building, en mi opinión, es done means deployed. Esto significa que nuestro desarrollo sigue siendo ágil y si algo no está en máster, no está listo. Perfecto. Entonces, al final del building, si todo sale bien, tenemos un producto terminado. En nuestro caso de ejemplo, lanzamos Discovery, que pueden ver en discovery.fintual.com, nuestra plataforma de educación financiera más didáctica e interactiva que al final desarrollamos en este ciclo de ShapeUp. ¿Y qué hacemos nosotros cuando se acaban las 6 semanas? ShapeUp dice que hay que aplicar Circuit Breaker, eso significa que por default no tenemos más plazo. Lo que se alcanzó a hacer en el apetito del pitch y aplicando Scope Hammering es lo que hay. Así que aquí viene el segundo gran evento, Fintualpalooza. Cada equipo presenta sobre su trabajo del ciclo para que todo el resto de Fintual sepa cuáles son las features nuevas de la app y cuáles fueron los cambios introducidos. Y esto también es especialmente importante, o sea, es especialmente importante esta visibilidad, ahora que muchos siguen trabajando 100% remoto y estamos retomando de a poco volver a la oficina. Y por último tenemos el cooldown. Este es un break de 3 semanas después del trabajo de las últimas 6. Y en este tiempo los devs y los diseñadores son libres de trabajar en lo que quieran. Pueden arreglar bugs, pueden trabajar en mejora continua, shapear o probar nuevas ideas. Y ahora viene una pregunta. Si todos los devs están como builders y no se les puede interrumpir para que no pierdan momentum, entonces, ¿qué hacemos con las tareas cortas? Y esto al final es una pregunta muy válida porque ShapeUp está muy enfocado en el desarrollo de nuevas features, pero claramente el desarrollo de software no es solo eso. Hay necesidades de la empresa, urgentes y no tan urgentes que no necesariamente calzan en un ciclo de pitch, como por ejemplo bugs o mejoras del código. Y es una utopía un poco pensar que podemos estar 6 semanas desarrollando y que no haya ningún incendio. Entonces, de nuevo las preguntas, si los devs están como builders, ¿quién se encarga de esto? Y aquí es donde entran nuestros superhéroes, que son el equipo de soporte, que se va rotando entre los distintos ciclos. Primero tenemos la Liga de la Justicia, que está encargada de las tareas más urgentes y de resolución rápida. Batman es el que prioriza las issues, corre comandos por consola y responde dudas. Después está Robin, que apoya a Batman en las tareas que requieren más tiempo. Y recientemente se unió un nuevo superhéroe a la Liga de la Justicia, de Big Boss, el mejor de todos los tiempos, que apoya con issues en temas de contabilidad, operaciones y cierre de fondos. Por el lado de la mejora continua tenemos los Avengers, Wasp enfocada en el producto, Storm en operaciones y Groot a devs con el objetivo de reducir la deuda técnica. Son tareas que toman 4 horas en el caso de Wasp y Storm y 2 días en el caso de Groot. Y finalmente Rombos, de calcetín con Rombosman, se dedica a shapear los pitches de refactors con foco en los devs. Y así, de forma bien resumida, es como desarrollamos en Fintual. Actualmente estamos en el ciclo 9 y la experiencia ha sido muy, muy, muy positiva. Y como siempre, estamos buscando devs, estamos creciendo, buscando personas inteligentes y simpáticas que quieran ser parte de nuestro equipo. Así que si a alguno le interesa postular, puede hacerlo en fintual.com/Steve o también pueden revisar quiénes somos nosotros en fintual.com/nosotros. De verdad que tenemos una cultura muy, muy bacán con gente muy seca y apasionada de lo que hace. También les cuento algunos de los beneficios que se han hecho virales, como nuestra política de 7 semanas de vacaciones y el MacBook de regalo cada 2 años. Así que si te encanta programar y crees que puedes ser un aporte al equipo, en verdad, más que bienvenido y bienvenida. Oye, qué genial tu presentación.
Muchas Es gracias. verdad, muchas gracias por el tiempo, en especial por el sábado a mediodía. Y bueno, si tienen preguntas, entiendo que ahora hay un espacio, o si prefieren también pueden escribirnos por el chat de Fintual, porque entre todos nosotros nos turnamos los turnos de la semana, así que contestamos siempre. Mira, Isidora, o sea, agradecido por tu presentación, estuvo muy ilustrativa y yo sé que es harta información condensada en muy poquito tiempo, pero estuvo muy ilustrativa. Mira, Cristian Guevara nos pregunta, ¿qué stack usan en el backend de Fintual? Sí, nuestro stack, nosotros usamos Ruby on Rails y en el frontend Vue.js. Perfecto. Oye, Isidora, también una pregunta. ¿Qué tal ha resultado para ustedes esta metodología que es diferente a Scrum, que digamos la han tocado algunos otros facilitadores en esta charla? Yo sé que a ustedes les funciona, pero ¿tienes algún resultado concreto donde nos muestres cómo ha andado para ustedes esta metodología? Sí, para nosotros al principio fue como un experimento. Dijimos, bueno, veamos si resulta o no, y al final lo tuve que resumir, pero los beneficios fueron muchísimos, principalmente porque los proyectos realmente salían eh, mucho más rápido, estaban mucho mejor pensados, porque hay alguien específicamente dedicado a escribirlo, a estudiar el problema, a buscar la solución, a darle vuelta, a conversarlo. Entonces, lo que sale finalmente es un producto mucho más trabajado y que además todos disfrutan mucho más, en especial los devs, porque al final tú estás como a cargo del proyecto y de que salga adelante. Y una vez yo presenté también sobre ShapeUp y decíamos si es que ShapeUp es para todas las empresas. Y ahí tal vez responde un poco tu pregunta. No sé si es para todas las empresas. Yo creo que depende un poco del tamaño, del contexto, de cómo funciona el equipo, de la horizontalidad que tienen. Pero sí conozco algunas empresas que lo han empezado a aplicar, no como a nivel general, sino que en algunas áreas. Entonces, tal vez ShapeUp puede ser algo que pueden empezar a aplicar de a poco, tal vez con algunos proyectos, teniendo una pequeña betting table en tal vez operaciones o en algo un poco más específico, y no tiene por qué ser como, ya ahora votamos todo Trello y que eso fue lo que nosotros hicimos, chao Trello, chao Backlog, empezamos con ShapeUp. Pero yo creo que depende un poco del contexto de cada empresa, y al menos para nosotros ha sido muy, muy bueno. O sea, obviamente en cada ciclo aprendemos un poco y lo hemos tenido que ir iterando. De hecho, el cooldown ahora es de 3 semanas, pero antes era de 2. Antes eran un poco menos flexibles con lo de que a las 6 semanas se acaba. Y decíamos, bueno, ya sigo en el cooldown y la idea no es hacer eso. Entonces se va aprendiendo también. Qué buena. Oye, tengo una pregunta. Dale. Para una desarrolladora o desarrollador, el primer día en Fintual, cuéntame cómo es un día en Fintual. Sí, el primer día del Fintual es un poco distinto. De hecho, nosotros usamos Notion y ahí tenemos como toda la información de todo. Y hay como una página especial de primer día en Fintual y tiene como todas las cosas que tienes que hacer. Tienes un mentor que se llama ahora Baby Yoda. Entonces, cada vez que tú entras, tienes tu Baby Yoda, que es el que te acompaña y te guía para que aprendas todo esto, porque ShapeUp es solo como una parte pequeña de todo Fintual y, como vieron, es mucha información. Entonces al final ese primer día es como la primera semana instalando todo y conociendo. Pero en un día normal para un desarrollador que tal vez lleva más tiempo, en general o eres equipo de soporte o eres builder. Y cuando estás como builder estás full dedicado a tu proyecto, estás con tu como compañero y con el designer y además con la persona que está como a cargo de este pitch, o como el consejero, le decimos, que es la persona que lo escribió, la persona que le importa. Entonces está full dedicado al building. Después en el cooldown puedes probar cosas nuevas, puedes revisar si es que, por ejemplo, quisieras aprender más de la app móvil y no lo conoces tanto, puedes probar por ahí, tomar algunas tarjetas de los superhéroes. Entonces es bastante enfocado en el building y si no, es muy libre. Y cuando estás de equipo de soporte, bueno, estás haciendo, si eres Batman, estás apagando incendios,
Si eres WASP, estás haciendo tarjetas, así. Bueno, mira esos roles. Hoy tenemos una pregunta, geoestadístico, dice Isidora, ¿les ha pasado que al comienzo personas no se han sentido cómodas con la metodología? ¿Cómo lo han resuelto? La verdad no te sabría decir si alguien no se ha sentido cómodo con la metodología como en general. Sí ha habido algunas cosas que de la metodología en sí que hemos tenido que revisar y arreglar, y eso cada vez que se acababa un ciclo teníamos seguimos teniendo, cada vez que se acaba el ciclo tenemos una retrospectiva, y ahí es donde conversamos como qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, qué cosas se pueden mejorar. Y de ahí sacamos algunos action items para después volver a aplicarlos. Y por ejemplo, en el caso del cooldown, lo que pasaba con ShapeUp es que se supone que cualquiera puede shapear. Pero si tú eres un dev, estás esas 6 semanas full trabajando en tu proyecto, entonces no tienes tiempo para hacer un shape. Claro. Y como teníamos 2 semanas nomás y había que subir los shapes una semana antes, al final no te daba el tiempo. Y por eso se decidió alargarlo a 3 semanas, para que al menos uno tenga 2 semanas para escribir un shape si es que quiere. Entonces, las cosas que molestan en general o que creemos que se pueden mejorar, salen en esta retrospectiva y de ahí se sacan como action items para hacerlo y cambiarlo y que al final a todos nos guste. Ahí Felipe Entonces, sí, existe una pregunta también del público, de José Rogel. Dice, buena metodología, ¿qué proveedor de infraestructura utilizan? Heroku, esa es como la pregunta, ¿o no? Si está enfocado en la infraestructura de software. Totalmente. Heroku. Y también aparece Paolo Gildres con una pregunta también sobre los roles que mencionaste. ¿Cómo motivan al Batman? Apagar incendios no siempre es tan motivante. Sí, eso es una muy buena pregunta porque claramente no es como que los devs digan, oh, quiero ser Batman, pero algo que quería resaltar es que las personas del equipo de soporte van rotando. Entonces, si es que no estás de builder, estás de equipo de soporte y cada semana vas cambiando el superhéroe. Entonces, a lo más te va a tocar 2 semanas ser Batman y las otras semanas te va a tocar ser de los otros superhéroes, o sea, Wasp o Robin, etc. Y cuando hay incendios muy grandes y uno ve que Batman como que lo está pasando muy mal, en general le llegan chocolates a la casa o cosas de estilo para animarle la semana. Pero al final son cosas que hay que hacer, o sea, es necesario y por eso va rotando. Porque además se aprende mucho. O sea, yo nunca he sido Batman porque yo trabajo part-time, entonces los desarrolladores part-time no pueden ser del equipo de soporte, pero entiendo que se aprende demasiado porque al final tienes una visión mucho más global de la aplicación y conoces un poco de todo. Claro, donde más duele. Donde Claro. más duele, ahí es donde más uno más aprende. Es que está bueno porque todos van aprendiendo de los roles. O sea, no es estático, yo no estoy siempre, o sea, estoy entendiendo, estoy resolviendo desde el otro lado, entonces. No, y de hecho, este rol que decía de Big Boss de Daddy Yankee es como muy nuevo. De hecho, antes eran tareas que hacía Batman y finalmente era mucho. Entonces, este rol se encarga de los temas mucho más específicos de operaciones y de los cierres de fondo. Y ahí de a poco como que cada superhéroe se va un poco especializando y vas conociendo un poco más en detalle como las distintas partes de la aplicación. Vale. Mira, aquí nuestros amigos de Scalab, la Academia de Programación de Curso de Especialización, César Áviles, ¿qué tal? Aquí voy a leer tu pregunta. ¿Cómo se ven, Isidora, en 10 años más como empresa? Uy, es una difícil pregunta, porque yo no podría decir la respuesta como a nivel de empresa, la verdad no estoy muy segura, pero al paso, o sea, piensa que lo que decía al principio, el año pasado nomás crecimos por 5 en número de clientes, por 7 en AUM, entonces al final, por ahora estamos creciendo, tratando de dar lo mejor de nosotros, de entender a los clientes qué es lo que les gusta de nosotros, que al final es poder entregar educación financiera y oportunidades
y alternativas para invertir de manera mucho más simple y mucho más fácil. Como que no necesariamente las inversiones tienen que ser ese como mundo oscuro y tenebroso que nadie entiende ni nadie conoce, y ese es como nuestro objetivo y nuestra motivación, y esa motivación sí que va a seguir por los próximos 10 años, pero la verdad no sé, porque yo nunca me hubiera imaginado, o sea, yo entré en 2019, yo nunca me hubiera imaginado que seríamos 70 personas en el equipo ahora, que administráramos 335 millones de dólares, entonces no tengo idea dónde vamos a estar en 10 años más, espero que sea en un lugar muy bacán. Bueno. Sí. Bueno, al parecer no quedan más preguntas del público. ¿Alguien más que quiera preguntar algo a Isidora, aprovechando su presencia acá con nosotros en esta charla de Weekend Code? Sí, Isidora, muchas gracias por ser parte del evento, de haber generado lazos, y nos encantó tu presentación. Qué bueno, Muy ¿no? bueno. Muchas gracias a ustedes, yo feliz. Muchas gracias, Isidora. Nos vemos. Chao, que estén bien. Vamos pronto. Chao.